Empezar a estudiar a partir del día de hoy la carta, o la epístola en realidad, del libro de Santiago, porque es una carta circular, es una carta que iba a recorrer distintos lugares, no iba a un lugar puntual. Y siempre me gustó mucho la epístola de Santiago, cuando tuve que estudiarla en la escuela bíblica o cuando la leía por mi propia cuenta, estudiarla de nuevo ahora para preparar la clase para Parque, para los miércoles. Me hizo descubrir cosas nuevas en la lectura que me encantaron, y quiero decirles, cada vez Santiago me gusta más. Es una carta muy, muy práctica, que incluso tiene muchas enseñanzas muy cortas, pero con mucha practicidad. Así que la verdad estoy fascinado. Para mí es una bendición poder seguir estudiando de la palabra de Dios, y en especial esta carta, esta epístola ahora, y poder compartir de esa lectura con ustedes, y que ustedes también puedan compartirme de sus opiniones. Es como me gusta normalmente hacer las clases, que sean más participativas, así que hoy voy a tener que pedirle disculpas, porque al ser la primera clase hay un montón de cosas para hablar, porque tiene mucho de introducción, así que tal vez no haya tanta participación como es de costumbre, pero bueno, las próximas clases, Dios mediante, esperamos que sí, que podamos tener más participación todos y podamos compartir de lo que leemos y entendemos de la epístola de Santiago. Bueno, para comenzar, normalmente el estudio de un libro se comienza por una introducción, tratando de entender, bueno, cierto contexto del libro, ¿sí? Mi idea original es que podamos abarcar todo el estudio del libro de Santiago entre 5 y 6 semanas, así que si nos extendemos mucho con una introducción, capaz las cosas se alarguen más, así que para que sea para que no sea tan largo, que perdamos parte del mensaje, quería hacer una introducción corta, ¿sí? Y lo primero es pensar en quién escribió esta epístola, ¿sí? Y bueno, si nosotros vamos al versículo 1, se da a conocer el autor de la epístola como Santiago, ¿sí? La cuestión es que en el Nuevo Testamento hay varios Santiagos, ¿sí? Se habla de varios Santiagos, algunos más posibles que otros para ser los autores de la carta. No vamos a ahondar mucho en eso. Una de las cosas que sí me parece interesante que le pongamos atención es el nombre, ¿sí? Tal vez no tiene mucho sentido, pero para que nos sirva un poquito más para ubicarlo en el resto del mensaje del Nuevo Testamento, ¿sí? Nosotros tenemos la versión castellanizada del nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque Santiago en realidad no se llamaba Santiago, se llamaba Jacobo, que es el nombre correcto. En griego, esta epístola sería Jacobos, ¿sí? En latín, Jacobos en griego, Jacob en hebreo, y en latín comenzaría con la letra I latina, y probablemente sea Iago. Entonces o Jacobo, en la castellanización se usó el san, ¿sí? Por la denominación de santo, ¿sí? Y Iago, entonces quedaba como San Iago, y es lo que finalmente nosotros tenemos como Santiago, pero el nombre real, el nombre verdadero de la persona que lo escribe es Jacobo, ¿sí? Como decíamos, hay varios Jacobos en el Nuevo Testamento, pero lo más probable es que el que haya escrito esta epístola haya sido Jacobo, el hermano del Señor Jesús, ¿sí? Y nosotros vamos a ver que hay varias referencias. Por ejemplo, en Gálatas 1, 18 al 19, habla acerca de los hermanos del Señor Jesús, ¿sí? De Jacobo, de Simón, de José, de Judas, que Judas también es probablemente el hermano del Señor que haya escrito
el libro que tenemos por su nombre en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y en la mayoría de las listas que aparecen acerca de los nombres de los hermanos del Señor, Jacobo es el que aparece primero. Probablemente eso sea que haya sido el mayor después de Jesús, y sabemos que Jesús era el primogénito, sabemos que Jesús no nació por la unión de José y María, sino que fue el Espíritu Santo quien lo concibió. Pero después de eso, María y José vivieron una vida normal de matrimonio en la cual tuvieron otros hijos. Obviamente, dentro de la corriente del catolicismo, todavía se considera a Virgen como María. No vamos a entrar en eso, pero bueno, lo que nosotros podemos entender según lo que leemos en el Nuevo Testamento y en varios libros del Nuevo Testamento es que Jesús tuvo otros hermanos y probablemente hermanas mujeres también, pero siempre se menciona a los varones. Y como les decía, en esa lista que siempre dan, Jacobo es el primero, así que probablemente haya sido el mayor después de Jesús. Y bueno, nosotros vemos en el libro de Juan que ellos no creían en el Señor todavía, antes de su resurrección, ¿sí? Incluso cuando Jesús está en la cruz, María parece estar sola enfrente de la cruz sin sus hijos, ¿sí? Entonces, al parecer, Jesús no contaba con la simpatía de sus hermanos, incluido Jacobo, hasta ese momento, pero después en 1 Corintios 15, de los versículos del 3 al 7, Pablo nos dice que Jesús se le apareció a unas 500 personas y a algunos de los apóstoles y después a Jacobo, ¿sí? a su hermano. Después de la resurrección, Jesucristo mismo se le presentó a Jacobo, a este Jacobo del cual nosotros creemos que ha escrito la epístola que estamos estudiando. Además de eso, él era un anciano probablemente un anciano en la iglesia en Jerusalén. Y incluso en Gálatas capítulo 2, versículo 9, se lo considera tanto a él y a Juan y a Cefas, como columnas de la iglesia en Jerusalén. En el concilio que se da en la iglesia de Jerusalén, cuando hablan acerca de la inclusión de los gentiles, también en un momento del concilio, es Jacobo quien toma la palabra. Era alguien que tenía una participación muy activa, era alguien muy reconocido en la iglesia en Jerusalén. Incluso hay un historiador de la iglesia que es conocido como Eusebio, quien dice que era considerado, o el apodo que le habían puesto a Jacobo, al hermano del Señor, era el justo. Y él toma, Eusebio toma un extracto de otro historiador, quien dice que de tanto Jacobo ir al templo y arrodillarse frente al templo a pedir perdón por su pueblo, sus rodillas se habían endurecido, se habían encallecido como las rodillas de un camello, ¿sí? Era alguien conocido, era alguien de mucha trascendencia en la iglesia en Jerusalén, y tenía, por lo que vemos, tanto dentro de lo que podemos ver en el Nuevo Testamento como lo que podemos ver fuera de las Escrituras, alguien muy respetado en la iglesia, ¿sí? ¿A quiénes escribió Santiago? Nosotros también, por la misma salutación en el libro de Santiago, podemos ver que, según la NBI, dice a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, y la Reina Valera dice a las 12 tribus que están en la dispersión. La palabra que se traduce por dispersión es la diáspora, ¿sí? Aquellos que habían sido regados por el mundo, que no habían sido regados por el solo hecho de una migración, digamos, por un cambio de estilo, sino
que habían sido dispersados por las persecuciones que habían sufrido. Hubo varias persecuciones a judíos, hubo varias persecuciones a judíos cristianos. Entonces, bueno, había judíos cristianos regados por todo el imperio romano. Y bueno, la cuestión, el debate está en que si Santiago está escribiendo, o Jacobo está escribiendo a judíos cristianos, o le está escribiendo a toda la iglesia en general, incluido a los gentiles que eran cristianos. Por la referencia que hace a las 12 tribus, algunos creen que es solo a judíos, otros creen que, bueno, también hay un Israel espiritual, como el que hablábamos en la clase a Romanos, que incluye a los gentiles, que nos incluye a nosotros también. Así que, bueno, se refería a todo. Yo creo que no deberíamos ahondar tanto en esto, porque, bueno, si le escribió solo a judíos cristianos en ese momento, sin duda la aplicación de la carta podía correr a todos aquellos que estaban pasando por una situación de prueba, por una situación difícil, y en ese momento aquellos que estaban pasando por persecución o que tenían que haber salido de su lugar a causa de la persecución. ¿Sí? Bien. Entonces, como para resumir, yo no creo que esté excluyendo a nadie, más allá de que puede ser que haya sido escrito mayoritariamente para judíos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a tratar de leer todo el capítulo 1, porque, como les dije, el libro de Santiago está estructurado en varios fragmentos, y todos esos fragmentos se encuentran en una unidad cuando entendemos bien el capítulo 1. Así que vamos a tratar de hoy hablar sobre ese capítulo. Voy a pedirle a 2 voluntarios, así no se hace tan largo, si pueden leer desde el versículo 1 de Santiago 1 hasta el versículo 13, del 1 al 13, y a otro o a otra voluntaria que pueda leer desde el versículo 14 hasta el 26 inclusive. Entonces, el primero o primera en leer, si puede hacerlo por favor desde el versículo 1 al 13, y el segundo o segunda desde el 14 al 26. Santiago 1 del 1 al 13, ¿no? Sí, por favor. Ok. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Está ahí? El 13. Sí, por favor, si alguien puede leer, alguien más puede leer a partir del versículo 14. Gracias, Richard. A ver si hay un voluntario, si no, leo yo. Leo, Bueno, Heber. bueno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Hasta ahí? ¿Llegaste hasta el final? ¿Hasta dónde? Hasta el Hasta final. el 18. No, hasta el 26. Pero esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre de esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Muchas gracias, Heber, muchas gracias a ambos otra vez, a Richard y a Heber, por la lectura. Vamos a comenzar y vamos a tratar de ir tomando algunos versículos para poder entender el centro de este primer capítulo. Una de las situaciones, que es la que yo les contaba en un principio, es que ellos estaban pasando por pruebas. Las personas a las que Jacobo o Santiago les escribe estaban pasando por un momento de prueba. Dijimos que ellos habían tenido que salir o estaban dispersos a causa de las persecuciones. Y Jacobo o Santiago reconoce esta situación. Y una de las cosas en las que tenemos que pensar es que todos vamos a pasar por pruebas. No es una posibilidad que pasemos o no pasemos por pruebas. Todos aquellos que seguimos al Señor, todos aquellos que hemos decidido servir a nuestro Señor, vamos a pasar por pruebas. No hay forma de que esto no suceda. Algunas veces se puede entender como que Santiago está hablando en condicional, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia de las Américas es la que menos tiene ese mensaje. Dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, o sea, asumiendo que están pasando por diversas pruebas. Pero la NBI dice, por ejemplo, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, o la Reina Valera dice, cuando os halléis en diversas pruebas, ¿sí? Podría entenderse de que, bueno, puede ser que pasen en algún momento por pruebas, pero no ese es el mensaje, sino que les está diciendo, bueno, estamos por seguros que aquellos que servimos al Señor vamos a pasar por momentos de prueba. Así que cuando pasen por esos momentos de prueba, sientan un sumo gozo. Y esto es algo interesante. Como dijimos, Jacobo no está diciendo que podríamos pasar, sino que pasaremos. Y lo interesante de esto es que
algunas veces nosotros tenemos la idea de que los momentos difíciles que pasamos en nuestras vidas son una señal de aprobación o desaprobación de Dios, ¿no? Si nos pasa algo malo es porque, bueno, algo habremos hecho para que nos pase eso que estamos viviendo, esas circunstancias por las cuales estamos viviendo, ¿sí? Y si no nos pasa nada malo es porque, bueno, Dios nos está aprobando, ¿sí? Dios nos está bendiciendo y nos está diciendo, bueno, está yendo por buen camino. Y el mensaje de Santiago es más bien todo lo contrario. Aquellos que servimos al Señor vamos a pasar por momentos difíciles. Es una condición de nuestra vida, de la vida que llevamos, ¿sí? No podemos estar buscando en los momentos duros o esos momentos un poco más ásperos en las circunstancias externas de nuestra vida. No podemos estar encontrando una justificación en lo que hacemos o lo que no hacemos, ¿sí? Por ejemplo, voy a usar a Joana de ejemplo, ¿no? Ella estaba andando en patines con una hermana y de repente un tropezón y se quiebra, ¿no? Se quiebra el tobillo. Y si nosotros tuviéramos esa mentalidad de la que yo les hablaba antes, diríamos, bueno, ¿qué hizo Joana para merecer ese mal? ¿Será que estaba haciendo algo malo para merecer ese mal? Y no es que tenga que pasar por ese momento duro, por algo malo que haya hecho. Capaz si hubiese tenido más cuidado con los patines, no se hubiese tropezado, pero bueno, son accidentes que pasan, ¿sí? La otra situación, ¿sí?, que capaz me tocaba más a mí, yo estaba conversando con mi querida amiga y hermana Lenis, tranquilo en la plaza, y de repente viene Ainhoa y me dice que Joana se había tropezado y se había quebrado, y bueno, ¿qué hice yo de malo para merecer como 2 o 3 semanas de mucamo, de enfermeros, de todo? Las cosas, esas situaciones difíciles no pasan por algo malo que nosotros hayamos hecho, sino que son situaciones que van a transcurrir en nuestras vidas, ¿sí? Y así hay un montón de ejemplos más. Si nosotros buscamos la razón en las cosas malas que nos pasan o en esos momentos más complicados, más ásperos, si nosotros estamos haciendo bien o no las cosas, tal vez estamos cerrando al mensaje que se nos quiere dar en las Escrituras. Así que, como dijimos, es una condición por la cual vamos a pasar todo, de pasar por momentos que son más difíciles, e incluso lo que está diciendo Jacobo es que esos nos prueban nuestra fe y que pueden resultar en una victoria para nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así que tenemos que sentirnos en sumo gozo cuando pasamos por esos momentos de prueba, porque producen paciencia o perseverancia en nosotros. En el primer capítulo nosotros vemos que se habla sobre 2 conceptos, uno que es el de prueba y el de tentación, ¿sí? El de prueba que resulta en algo bueno para nosotros y debe darnos gozo, mientras que la tentación produce muerte, ¿sí? Y en español tenemos esas 2 palabras, prueba y tentación, pero en el idioma original, en el griego, es una sola palabra, es peirasmos, ¿sí? Es la misma palabra tanto para prueba como para tentación, y parece que el contexto es el que termina definiendo cuáles son las consecuencias de ambas, ¿no? Y como dijimos antes, nosotros no tenemos la opción de elegir si va a haber pruebas o no en nuestras vidas como cristianos. Si nosotros estamos decididos a servir al Señor, esas pruebas van a ser inherentes a nuestra vocación de fe. Pero lo que nosotros podemos elegir es cómo vamos a enfrentarnos a esas pruebas, ¿sí? Es buscando la sabiduría de nuestro Señor y viviendo conforme a la fe que profesamos, y vivimos coherentemente con la vida que decimos llevar, entonces eso va a producir paciencia o persistencia en
nosotros y va a ser un motivo de gozo. Pero si nosotros nos dejamos guiar por nuestros propios deseos, por nuestros propios malos deseos, como dirían algunas versiones, por nuestras concupiscencias, entonces lo que va a terminar siendo es una tentación que nosotros mismos fabricamos. Es decir, nosotros no podemos elegir como cristianos si vamos a vivir esas pruebas o no, pero sí cómo vamos a pasarlas. Y estas pruebas, lo que está diciendo Jacobo, es que producen gozo, ¿sí? O que deberíamos sentirnos con gozo al tener que pasarlas. Si no está haciendo referencia a que nos sintamos alegres en los momentos difíciles, ¿no? Si perdemos un trabajo, si estamos en persecución como ellos, es un momento en el que sentimos una felicidad, ¿no? Decimos, qué lindo pasar por un momento tan difícil, ¿no? Qué lindo es andar en patines y quebrarme el pie, o qué lindo que es enfermarme de la nada, o qué lindo que es perder un trabajo, no sé, cualquier situación externa a nosotros, sino que lo que nosotros debemos experimentar, lo que nosotros debemos vivir, es el gozo de saber quién es el que está con nosotros en ese momento difícil, ¿sí? ¿Quién está cuidando de nosotros? ¿Quién nos está acompañando? ¿Y cuál es la forma en la que vivimos eso? Que vivimos con el gozo de la salvación del Señor, con el que nos sentimos conformes con su gracia, nos sentimos satisfechos con su gracia, y que capaz, aunque estemos pasando por un momento de dificultad, no necesitamos más porque nos gozamos en el Señor, ¿sí? Así que, para resumir esta primera parte, todos aquellos que decidamos servir al Señor, vamos a pasar por momentos de prueba. Eso es inherente a nuestra vocación de fe, pero podemos atravesar esas pruebas con la compañía de nuestro Señor, llenos de su sabiduría, y que esas pruebas produzcan paciencia en nosotros, y no pasarlas con nuestros propios malos deseos, o dejarnos guiar por nuestros propios malos deseos que traerán la muerte del pecado, ¿sí? Y cuando producen paciencia, perseverancia en nosotros, es un momento para vivir llenos de ese gozo del Señor, ¿sí? Ese gozo que nadie nos puede quitar, que no es momentáneo. Santiago, no sé por qué iba a decir Ezequiel, Santiago, Jacobo, va a seguir con este primer capítulo con algo que es fundamental para mí, para todo el libro, ¿sí? Que estas pruebas son para que seamos perfectos, para que podamos ser hallados perfectos, cabales, ¿sí? O podríamos hablar de íntegros, ¿sí? Y es posible que esta palabra perfectos nos dé un poquito de miedo, nos asuste un poco, ¿no? Porque si yo les dijera a ustedes, levante la mano quién es el perfecto entre nosotros, o quiénes son los perfectos entre nosotros, probablemente ninguno levantaría la mano, ¿no? Nadie estaría ahí en el primero diciendo, yo soy el perfecto en Parque Centenario. Entonces nos parece como una utopía lejana e imposible, pero lo que está hablando Santiago, Jacobo, no es sobre una perfección en la cual no tenemos ningún error, sino la idea de ser completos, la idea de ser maduros e íntegros, ¿sí? Que podamos ser coherentes, ¿sí? Que podamos alcanzar esa completud. Si nosotros decimos que somos cristianos, que podamos vivir como cristianos. Si decimos que servimos al Señor, que vivamos como aquellas personas que sirven al Señor, ¿sí? Y la idea acá es la de no llevar vidas fragmentadas, ¿sí? Y para eso me preparé unos muñequitos, ¿no? Acá tenemos al muñequito 1, bueno, si lo pongo contra la pared blanca no tiene mucho contraste, ¿sí? Pero nosotros vemos a este muñequito de un mismo color, ¿no? Como algo íntegro, como algo completo, no está dividido entre sí, ¿sí? Y esta es probablemente la idea que está transmitiendo Pablo, que podamos ser íntegros. Si nosotros decimos que somos cristianos, que vivamos como cristianos. Si somos siervos de nuestro Señor, que vivamos como siervos de Él. Pero
lo que pasa muchas veces es que en realidad vivimos vidas fragmentadas, ¿sí? Que no siempre somos íntegros, ¿sí? Que no tenemos una vida completamente coherente, ¿sí? Y cuando hablo de una vida coherente, no estoy diciendo que siempre seamos iguales, ¿sí? Por ahí veo que está en la conexión Elina. Y una vez estábamos hablando, antes que se vaya a Córdoba y había venido a visitarnos a casa, dijo que nos estaba contando que Luciano, Lucho, su hermano menor, algunas veces era muy serio. Y yo le decía que para mí no, porque para mí con Lucho vivíamos de broma en broma, y lo que decía Elina es, bueno, capaz con vos es un poco más jocoso, ¿sí? Capaz tenía celos Elina de que su hermano se divierta más conmigo que con ella, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. No, mentira, es una broma. Pero Joana decía lo mismo de mí. Joana decía, bueno, Jairo algunas veces con unas personas es como más serio, otras es un poco más, es un poco más divertido, o un poco más jocoso. Pero no estamos hablando de eso, todos somos así, ¿no? Con algunas personas tenemos más confianza, con otras menos, con algunas nos llevamos mejor, con otras no tanto, no sé, o nos abrimos de forma diferente, no estamos hablando de eso, de lo que estamos hablando es de que no podemos vivir como cristianos cuando las cosas van bien, pero cuando las circunstancias nos apremian, cuando vivimos situaciones de pruebas, ¿sí? Cambiemos nuestra forma de ser. ¿Sí? Que digamos, bueno, soy un cristiano íntegro hasta que paso por un momento de prueba y de repente lo que soy, ¿sí? Es una persona que se comporta con mayor favoritismo por aquellos que son ricos, y cuando llega alguien de condición más pobre a nuestra comunidad lo tratamos como más de lejos. Al rico, como diría Jacobo, bueno, vení, acércate a nosotros cuando viene alguien con anillo y ropas elegantes, mientras cuando viene alguien pobre le decimos, bueno, mira, dejate un poquito, sentate a mis pies, ¿sí? No podemos decir que servimos a nuestro Señor, ¿sí? Que somos cristianos, ¿sí? Y de repente estar hablando mal de otros, ¿sí? O tratar de forma déspota a otros, o tratar con soberbia a otros, o herir con nuestra lengua a otros. Eso no es una manera íntegra de vivir, más bien estamos viviendo vidas fragmentadas, ¿sí? En algunos momentos nos comportamos como cristianos, pero cuando las circunstancias apremian, o son más difíciles, pasamos por momentos de prueba, nuestra actitud, nuestra forma de ser es otra, ¿sí? En el versículo 8 dice que podemos tener una... A ver, si podés leer, Dani, por favor, el versículo 8, quiero recordar bien la palabra porque... El hombre de doble ánimo es De inconstante doble en todos ánimo, sus caminos. ahí está, muchas gracias, no me acordaba. La persona de doble ánimo, en el idioma original, en realidad está hablando de una persona que tiene como dos mentes o dos almas, ¿sí? Como una persona que no es algo íntegro, sino que tiene dos formas de ser, que es de doble ánimo, y habla de una persona inestable, ¿sí? Eso es lo contrario a ser perfectos, a ser maduros, a ser íntegros y a ser cabales, ¿sí? Entonces, es algo muy importante en el mensaje de Santiago, que él nos está animando a que podamos vivir vidas cabales, íntegras, ¿sí? Completas, en las que nosotros, al reconocernos como siervos de nuestro Señor, vivamos como tal. Y para eso nosotros, para poder vivir como personas íntegras, necesitamos de una fe genuina, de una fe que sea probada, ¿sí? De que sea no una fe solamente de labios, sino que sea una fe que está acompañada por las obras, ¿sí? Ese va a ser gran parte del mensaje central de Santiago, ¿no? Que la fe sin obras está muerta.
Creo que nuestro hermano Servando, y si no me equivoco, Richard también nos hablaba en distintos mensajes de cuán agradecidos debemos ser por tener la bendición de ser hijos de Dios, ¿sí? Y de no tener que haber hecho nada para poder llegar a ser hijos de Dios, para poder encontrar redención, para poder encontrar justificación por medio de la gracia en su Hijo Jesucristo, ¿sí? Pero cuando uno vive de forma agradecida, ¿sí? No es que solamente vive diciendo gracias, ¿no? Como, bueno, gracias Señor por esta gran bendición que nos das, sino que vive una vida coherente a la fe que decimos vivir. Cuando estudiábamos en el libro de Romanos decía, bueno, entonces, ¿qué? Si somos salvos o somos justificados por fe, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a seguir pecando para que esa gracia abunde? Y Pablo le decía, por supuesto que no, porque reconocemos que hemos sido justificados por gracia, entonces vivimos agradecidos, vivimos una vida nueva. Jesús nos ha rescatado de la esclavitud del pecado para que vivamos una vida de servicio a Él, ¿sí? Para darnos una nueva vida. En esta nueva vida nosotros somos coherentes, somos íntegros con lo que, con lo que decimos vivir, y vivimos esa gratitud de esa manera, con una fe genuina, con una fe que muestra esas obras, ¿sí? Y tanto Jacobo, Santiago, como muchos otros autores del Nuevo Testamento nos invitan a vivir esta nueva vida, ¿sí? Que algunos van a reconocer como una contracultura, ¿sí? ¿Por qué como una contracultura? Porque, bueno, pensando en la cultura de ese momento, ¿no? Pensando en las sociedades romanas o cómo se vivía en ese momento, ¿sí? ¿Quiénes eran los más importantes? ¿Sí? ¿A quiénes se reconocía como más? Bueno, al César sabemos que tenían que reconocerlo como señor, pero en ese momento no había esas divisiones de clases que nosotros tenemos ahora, ¿no? Como una clase alta, como una clase media y una clase baja, por así decirlo. Los que eran ricos eran muy ricos y los que eran pobres eran muy pobres, y casi no había nada en el medio. Había algunas clases trabajadoras, pero lo más común es que hubiera gente con mucha plata y gente con muy poca plata, o que viviera con lo justo y necesario. ¿Y quiénes eran los importantes en ese momento? Aquellos que tenían mucho dinero y mucho poder. ¿Y cómo ejercían ese poder? Oprimiendo a los que menos tenían, ¿sí? Y armando una organización jerárquica de la ciudad. Aquellos que tenían dinero y poder en la parte de arriba, oprimiendo a los que menos tenían. Y en la parte más baja estaban los pobres, las mujeres, los niños, las viudas, los huérfanos, ¿sí? Y fíjense que el capítulo 1 termina diciendo que la verdadera religión es la de visitar a las viudas y a los huérfanos, ¿sí? Si nosotros queremos vivir esta nueva realidad del reino de Dios, entonces las cosas se invierten, ¿sí? ¿Y cómo se invierten? Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo: aquellos que quieran ser los primeros deberían ser los últimos, ¿sí? Como parece como el reino del revés, da vuelta a toda esta historia. Y hablando de coherencia, de ser íntegros, de ser completos, de ser maduros, vemos que cuando se presenta Jacobo, se presenta como siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Recuerda, nosotros habíamos hablado de la palabra siervo cuando hablamos en el libro de Romanos, y decíamos que tal vez una de las palabras que más se parece en el castellano es esclavo. Pero no somos esclavos porque alguien nos está sometiendo, sino que porque nosotros, por nuestra propia voluntad, nos entregamos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta idea de siervo no tiene, no reviste ninguna importancia jerárquica. Una de las cosas que no le gustaba a mi papá, que recuerdo mucho, es cuando se hablaba de los grandes siervos de Dios, ¿sí?
Él decía, eso es una contradicción, ¿sí? No, si es un siervo, no puede reconocerse como alguien grande, como alguien de grandeza. La posición de siervo es la de alguien humilde, alguien que se entrega por voluntad propia a la voluntad de otro. Y Santiago, tanto como otros autores del Nuevo Testamento, se reconocen esta posición de siervo, ¿sí? de servir. Y recordemos que nosotros dijimos que él era conocido, él tenía un muy buen testimonio en la iglesia, era el hermano de nuestro Señor Jesucristo, y que era considerado una de las columnas de la iglesia en Jerusalén, ¿sí? Imagínense, ¿quién más que él podría tener credenciales para presentarse? No sé cómo dirán en otros países, pero acá, como más popularmente decimos, el chapear, ¿sí? ¿Quién más podría chapear que Santiago? ¿Sí? Podría decir, no, bueno, yo, Santiago, hermano del Señor Jesucristo, columna de la iglesia en Jerusalén, persona que goza del buen testimonio, a mis queridos seguidores, ¿sí? Pero no es la forma en la que se presenta Jacobo, no es la persona en la que se presenta Santiago en esta carta, sino como la de siervo. Quiero que leamos un pasaje que muestra esta idea en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir a Richard, por favor, si podés leer Mateo, capítulo 20, del 25 al 28. Mateo, capítulo 20, del 25 al 28. Ok, Leo. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Santiago o Jacobo había entendido este mensaje del Señor. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? El contexto era cuando la madre de Juan y el otro Jacobo, el Jacobo discípulo del Señor y hermano de Juan, la madre les estaba pidiendo, bueno, Señor, cuando llegue tu reino, por favor, si uno de mis hijos se puede sentar a tu diestra y el otro a tu izquierda, ¿sí? al otro lado. Y Jesús lo que le dice, bueno, eso no depende de mí, pero no es algo en lo que debemos pensar. ¿Por qué? Porque los líderes de este mundo, en lo que piensan es en eso, en los poderes, en los lugares de grandeza, ¿sí? Richard decía cuando leía que los gobernantes paganos lo que hacen es enseñorearse de los demás y actuar con potestad. Hay otras versiones, no sé si alguno tiene alguna otra versión por ahí, que dice de que ejercen autoridad sobre... Tratan a su pueblo con prepotencia, pero bueno, prepotencia, autoridad, con potestad, ¿sí? Si esos son las cosas que identifican el liderazgo en las iglesias, entonces estamos haciendo las cosas al revés, porque el Señor lo que nos está diciendo es que Él, como nuestro Señor, como la cabeza de todo, vino a servir y no a ser servido, ¿sí? Entonces, desde él, sus discípulos y todos los que quieran participar en la iglesia, deben entender que lo que deben buscar no es puestos de grandeza, no es que la gente los admire, los reconozca como en ese lugar de grandeza. No tienen que ejercer puestos de autoridad, actuando con autoritarismo hacia las demás personas, ¿sí?
pueden tratarlo con prepotencia, no pueden ponerse como potestad sobre los demás, sino que lo que debe identificar el liderazgo en las iglesias es el servicio, el ponernos y el reconocernos en esa posición de siervos, de poder servir a los demás. Y esto es algo que Jacobo había entendido muy bien, ¿sí? Porque él se reconoce como siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las palabras que más repite en su libro es la de hermanos, ¿sí? Él reconoce a los demás como sus hermanos, ¿sí? No como aquellos que están en otra posición, ¿sí? No es que, bueno, nosotros ocupamos este lugar en la iglesia y ustedes ocupan otro lugar en la iglesia. No tenemos un orden jerárquico, ¿sí? Así es como funcionan muchas instituciones, ¿no? Con una organización, pero la iglesia funciona de otra forma. La iglesia se nos presenta como un cuerpo en el Nuevo Testamento, en el cual tiene distintas partes y esas partes tienen distintas funciones, pero todas esas funciones se ponen al servicio de la iglesia. Aquellos que querramos participar o vivir en el ministerio, tenemos que reconocer esas posiciones de siervo, reconocer que tenemos esa función de siervo. Y perdón que me tome unos minutos más, pero ya vamos llegando a la última parte. Santiago, en el versículo 5, dice como que, bueno, si a alguno le falta sabiduría, o si hay falta de sabiduría entre ustedes, pídala a Dios, o pida de la de Dios, o sea, pida de la sabiduría de Dios. Y Santiago es un judío, y es un maestro judío, y está enseñando como un maestro judío. Y para él la sabiduría no era el conocimiento de muchas cosas, ¿sí? Para nosotros alguien sabio, bueno, es alguien tal vez que lee mucho y conoce un montón sobre esto, sobre lo otro, pero para Jacobo no era esa la idea de sabiduría, sino de qué hacemos con lo que nosotros ya sabemos, ¿sí? Y en el versículo 22 nosotros vamos a ver que dice que nosotros no seamos ¿qué? No seamos solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, ¿sí? Y cuando nosotros pedimos sabiduría a Dios, ¿sí? Lo que dice es que la pidamos con fe, con la certeza no solamente, como decíamos el domingo, de que Dios puede darnos sabiduría, sino de que Dios tiene el deseo de darnos sabiduría, ¿sí? Muchas veces nosotros pedimos, bueno, Señor, será bueno que nosotros hagamos esto o lo otro, esperando que nos aparezca alguna revelación mística o que nos caiga alguna revelación del cielo. Y lo que Santiago está diciendo, bueno, aquellos que tengan falta de sabiduría, pídanla a Dios, pero para que podamos ser hacedores de aquello que ya sabemos, de aquello que ya comprendimos, que nosotros tenemos la revelación de nuestro Señor. Y nosotros sabemos muy bien que, por ejemplo, lo que nos corresponde como siervo de Dios es servir a los demás, poder visitar a las viudas y a los huérfanos, no tratar con diferencia a los ricos y a los pobres, tratarlo a todos por igual, no decirle a aquella persona que viene y me dice que tiene hambre, no decirle, bueno, anda, queda tranquilo que todo esto ya va a pasar, o decirle, no, mire, yo voy a orar por vos para que la situación mejore, sino la de poder darle de lo que tenemos, de poder compartir de lo que tenemos con aquellas personas que están necesitadas. Entonces, lo que nosotros debemos buscar es de la sabiduría de Dios, es la de acercarnos a su palabra, pero no solamente para escucharla, sino para poder obrar conforme a su palabra. Esa es la sabiduría de Dios, ¿sí? Eso es como es la mentalidad del judío. La sabiduría no es la de explicar cómo son las cosas, sino cómo debemos hacerlas, ¿sí?
Y Santiago nos va a hablar más adelante de que hay otra sabiduría que no proviene de Dios, pero la sabiduría que proviene de Dios es la de que nosotros podamos acercarnos a su palabra, pero no solo para escucharla, sino también para ponerla en obra, ¿sí? Esto es más o menos el mensaje del capítulo 1 de Santiago, ¿sí? Que vamos a pasar por momentos de prueba, y esos momentos de prueba tenemos que pasarlos con su sabiduría, ¿sí? Para que esa prueba produzca paciencia, perseverancia en nosotros, para que seamos personas íntegras, para que seamos perfectos, completos, ¿sí? Y que podamos vivir esas pruebas en el pleno o en el sumo gozo de nuestro Señor, algo que nadie nos puede quitar, pero no que seamos personas de doble ánimo, ¿sí? No que seamos personas que dicen que son cristianos, que sirven al Señor, pero que cuando pasan por momentos difíciles se dejan caer en la tentación por sus propios malos deseos, o personas que no le prestan atención a lo que Dios dice y solamente lo escuchan, y son como aquellos que se miran al espejo, se van y se olvidan de lo que vieron, ¿sí? Les agradezco mucho por su atención, y bueno, espero que la próxima clase, Dios mediante, podamos seguir hablando del libro de Santiago. Dios los bendiga.